Hola, pues sean bienvenidos a un martes más de presentación de libros. Pues mi nombre es Nayeli y ya estamos aquí listos para presentarles un libro que seguramente les va a gustar mucho si ustedes son románticos, si les gusta la poesía. Y bueno, pues ya aquí con nosotros pues ya también está el buen Charlie. Charlie, ¿cómo estás? ¿Qué tal tu martes caluroso? Bastante, ¿Cómo va? bastante caluroso, pero muy bueno. Y justo lo que dices, vamos a entrar del lado de la velocidad, del lado del romanticismo, todos los que son Romeos de corazón y pues, ¿por qué no también las Julietas que de repente reciben toda esta velocidad? Pues vamos a estar platicando con un poeta peruano, con el cual ahorita pues vamos a hacer la respectiva entrada para conocer su poemario. Así es, y bueno, pues ya, ¿qué te parece si lo presentamos? Porque pues el tiempo se va como agua y pues ahora nuestro escritor invitado pues es lo tenemos con ustedes desde Perú, así Ujú. que pues, ¿qué te Sí, parece? mira, te hago una pequeña presentación. Una pequeña reseña, Naya, del escritor. Él es Nilson Bustamante Vázquez, es hijo de don Aníbal Bustamante Requejo y doña Filomena Vázquez Roja, nacido en la provincia de Chota, departamento de Cajamarca, en Perú, un 23 de enero. Es ahí, de niño, bueno, él empieza a familiarizarse y bueno, su interés despierta junto con los años en la infancia, en compañía de su abuelo, y de ahí es donde encuentra este gran y maravilloso acercamiento con el mundo de las letras. Y publica su primer libro de poemas titulados Gritos del Corazón en el año del 2019, y pues vamos a dar la bienvenida para que nos presente esta serie de libros que ahorita nos va a platicar Naye, porque no solamente Susurros del Corazón y Gritos del Corazón, sino que esta es una tipo saga. Ahorita vamos a platicar con él si es una saga, tiene una consecuencia, una consecución, sea consecutivo los libros, porque platicaremos sobre eso, porque de hecho los títulos están como todo el proceso del amor, ¿no? Toda esta parte de que te enamoras, de que lloras. Y ahorita vamos a platicar porque la verdad pues está muy rico el tema, Nayi. Sí, así es, pues vamos a darle la bienvenida desde Perú al escritor Nilson Bustamante. Así que pues Nilson, ya estás por acá, muchas gracias por estar pues en este martes de presentaciones de libros. ¿Cómo estás? ¿Ya andas por acá? Hola, muy buenas tardes. Gracias por la invitación, gracias por acogerme desde Ciudad de México, gracias a la librería Eusebio Rubalcaba. Es un honor grande para mí poder estar con ustedes esta tarde acompañándoles y desde luego conversando respecto a mi literatura, ¿no? En este caso, unos poemarios que he escrito. Sí, para nosotros es un honor también presentar este libro de poesías, que Naye, si me permites, voy a leer un poco de este libro, de lo que vamos a poder ver a través de este poemario, y ya después de esto pues estaremos platicando con el buen Nilsson, y a base de prólogo, que esto sale del libro de Susurros del Corazón, y dice así. Entonces, este es un privilegio presentar este poemario, Susurros del Corazón, del poeta Nilson Bustamante Vázquez. Este poemario, desde el primer verso hasta el final, nos muestra a un Romeo enamorado y consagrado de cuerpo y alma a su musa. El tema del amor es inherente al escritor y poetas de todos los tiempos. Nilson Bustamante nos hace recordar a Jaime Sabines sobre la dependencia a un amor cuando dice: me tienes en tus manos y me lees lo mismo que un libro. O a Sor Juana de la Cruz cuando habla de un amor mágico, que dice: bella ilusión porque en alegre muero, dulce ficción por quien penosa vivo. Y pues así le damos la bienvenida a Nilson. Hola Nilson, ahora sí vamos a platicar de Susurro del Corazón. Hablábamos de que son 5 libros. Platícanos esto. Gracias, Charlie. De verdad que muy feliz, muy contento de que tengas en tus manos este poemario, Susurros del Corazón. Bueno, Susurros del Corazón, como ya te venía platicando, es el tercer poemario de una colección
que se titula Corazón. Y digamos que estos libros son como la fase del amor. Inicia con Voz del Corazón, un poco pausado. Son también mis inicios como escritor. Empiezo a utilizar la rima de repente y luego me encuentro ya más libre con el verso libre, ¿no? También intenté en Lágrimas del Corazón y Silencios del Corazón, que son los dos últimos de esta colección, escribir también lo que es en prosa. Pero bueno, como te decía, Voz del Corazón es el poemario que abre el camino. Luego está Gritos del Corazón, que justamente lo tengo por acá también, es el segundo de esta colección, Gritos del Corazón, que fue publicado aquí en Perú, en Chiclayo exactamente, en el 2019. Se repartió rápidamente, fue acogido por la juventud mayormente, ¿no? Ya que somos quienes estamos más en estos temas y necesitamos pues de una u otra manera ampliar nuestros horizontes, nuestra visión, ¿no? Y ya luego Susurros del Corazón, que pensé publicarlo ahí nada más en cuanto ya se iba agotando Gritos del Corazón, y que lo presenté a la editora en marzo, pero que pues se vino esto de la cuarentena acá y no se pudo hasta noviembre, que es cuando bueno, la Biblioteca Nacional acá en Perú me entrega el código, ¿no? Y con el que se publica ya. Bueno, te iba comentando también que luego está Lágrimas del Corazón, el cual es pues la continuación de estos tres, ¿no? Y que es, digamos que los poemas en el cual muestran a un corazón herido. Es la fase, digamos, más triste por el que pasamos todas las personas, o bueno, algunas. Y por último está pues Silencios del Corazón, que es el final de esta colección. Silencios del Corazón ya es como decir pues la parte del olvido, la parte del adiós. Empezamos a encontrarnos con versos también más tranquilos ya de repente, en el que el recuerdo ya no duele o ya no pesa, ¿no? Nilsson, hablas mucho de una musa. ¿Quién es tu musa para escribir esos libros? Respecto a la musa, pues no hay una específica. Te cuento también que me encontraba por esos días pues viajando, ¿no? Y fue entre esas andanzas, entre esos caminos de que se fue construyendo. Y no básicamente pues fue una musa, digamos, ¿cómo te podría decir? Real. Hay muchos versos que, como los poetas sabrán o sabemos, se crea una musa, la llamada musa imaginaria, ¿no? Y digamos que, por ejemplo, nos encontramos tristes y de la nada, pues, nacen los versos, empiezan a fluir y nada más tenemos, pues, que dejarlo. Pero no olvidarlos, pues, de plasmar esos versos, ya que la mente es frágil y se nos olvida, ¿no? Ahora, esta parte del acercamiento tú con la escritura, hablas de que es justo cuando en tu infancia, al lado de tu abuelo. ¿Tu abuelo era escritor o tenía algo que ver con las letras? La verdad es que, mira, mis abuelos fueron analfabetos. Mi madre alcanzó casi a culminar la primaria. Y bueno, ya en los tiempos hubo un gobierno acá que empezó con esto del programa de analfabetización y fue ahí donde mi madre concluyó la primaria. Bueno, mi padre
no llegó a terminar, solamente estudió hasta cuarto grado. Y bueno, mi abuelo, yo acudí con él a clases de alfabetización también, como todo niño, ¿no? Con el abuelo ahí encariñado. Y con él aprendí a escribir, a leer, incluso antes de ir a un centro de estudios ya, ¿no? O a inicial, o a jardín, o a kinder, como se le conoce, ¿no? Y fue con él que me empezó a contar también algunas historias, anécdotas, vivencias, y me empezó a gustar esto. Empecé con él a construir mis primeros versos, pero siempre en silencio, en el anonimato. Incluso ya un poco más decidido fue que alguna vez le pregunté a abuelo, ¿y si yo llego a escribir, cómo hago para publicar? Porque tenía primas que estaban ya en primaria y ellas llegaban a casa con un libro y de repente me encontré con unos versos escritos por una niña en estos libros escolares. Y yo le dije, abuelo, ¿y cómo hacen? ¿Cómo hacen para recoger esos mundos y plasmarlos? Y de una u otra forma hacer que lleguen a todas las personas, ¿no? Y más que todo deleitarnos. Y él me dijo, pues es fácil. Y si tú llegas a escribir o tú llegas a sacar un libro, yo mismo voy, hago el proceso y lo publicamos tu libro. Yo pues aún más emocionado, ¿no? Con esa emoción de todo niño, de querer pues llegar a cumplir ese sueño, fue que empecé a escribir poemas infantiles, a querer crear algún cuento, alguna fábula, ¿no? Lamentablemente, mi abuelo fallece en el 2006, cuando yo inicié mis estudios básicos ya, cosa que pues me entristeció mucho, ¿no? Pero que poco a poco fui también conociendo ya a escritores como Abraham Valdelomar, a José Santos Chocano, a Nicomé de Santa Cruz, y unos versos pues que fueron los primeros que leí, digamos, estando ya en la escuela, fue A Cocachos aprendí, es una décima de Nicomé de Santa Cruz, un decimista peruano, y me encantaron aquello y empecé también a escribir en lo que es en rima. Fue ahí cuando recién empecé a utilizar más la rima, y por ejemplo esos versos decían, a cocachos aprendí mi labor de colegial en el colegio fiscal del barrio donde nací. Tener primaria completa era raro en mi niñez. Y bueno, fueron versos que en ese momento pues yo iniciaba la primaria y esto hablaba sobre lo que era y eran un aliento más, ¿no? Eran un apoyo a aquel abuelo que había dejado de existir por esos días. Ajá, Naye, nos quedamos ahí mudos al escuchar todas estas situaciones, ¿no? Justo siempre damos por hecho que, bueno, que por ser escritor, quizás venimos de una familia lectora, de una familia de escritores, y aquí pues nos damos cuenta que, bueno, el nacer de tu cariño hacia las letras, hacia la poesía, nace a partir de estos acompañamientos al abuelo, a la alfabetización que él llevaría a cabo. Entonces, esta parte, pues sí está como pues, bastante bonita, bastante, pues hasta toda pues, un ejemplo a seguir, ¿no? Que justamente el escribir no significa ser pariente de escritores y de lectores, sino que siempre yo creo que te lleva ese escritor ya adentro, ¿no? Y simplemente en ocasiones hay que saberlo disfrutar, saberlo sacar, y como tú dices, esa musa imaginativa de la que hablas para escribir poesía, el acercamiento, justo como empezar a escribir, ¿no? Y que un texto de estos que vienen dentro de estos libros de texto para los que van a estudiar bueno, el nivel de primaria, pues haya sido quien te despierte. ¿Recuerdas quién fue? ¿Qué escrito fue lo que te despertó esto? ¿O no recuerdas? Mira, la verdad es que, como te comentaba, yo incluso antes de ir ya a un centro de estudios,
Ujú. Pues en los libros de mis primas, en los libros escolares, me encontré con este poema de una niña, el cual le cantaba a mi patria, me parece que se llamaba este poema, y fue pues el que ¿Cómo? me llegó, a mi patria se llamaba, pero no recuerdo exactamente el nombre de la autora. Sí recuerdo que era una niña y en la parte inferior decía 8 años. Bueno, yo por entonces debía tener 5 o 4 años, ¿no? Y entonces me decía también, porque hasta entonces pues yo creía que los únicos que escribían libros o que podían hacerlo eran las personas mayores, ¿no? Adultas. Y fue ahí, ¿no? Cuando me intrigó, llegué a consultarle a mi abuelo y él pues me ofrece su apoyo. Ya, o sea Y que bueno, ese libro había, este cuento había, ese poema había sido escrito por una niña de 8 años. sí, por 8 años, de 8 años. Entonces no era de un escritor. No, no, no. Pero yo creía que los que escribían eran pues personas adultas, ¿no? Y como Ajá. te iba contando, ya luego pues conocí un poema que en este caso es una décima de Nicomé de Santa Cruz y fue el que, pues wow, la rima sonó bonito, ¿no? Y Sí, sí, entonces sí. me impactó aún más. Y porque de hecho Juan de Dios Pesa tiene también un poema, algo así que se llama también A mi padre. Pero bueno, a ti como dices que te gusta Jaime Sabines, ¿no? Este ¿Cómo? poeta, ¿te gusta Jaime Sabines? Este poeta mexicano. Sí, Jaime Sabines. Que lo Sí, confundo Jaime. con Joaquín Sabina, pero no es Jaime Sabines. A ver, es la suculencia de sus versos, ¿no? Ajá, En cierto modo, pues yo conocí primero a Abraham Valdelomar Pinto, un poeta peruano, el cual ajá. me encantó. Luego, pues conocí también a don Vallejo, César Vallejo, también peruano. Y bueno, luego ya en conjunto, en los textos, pues iba abriendo más, ¿no? Empezamos a conocer a don Jaime Sabines, por ejemplo, a don Rubén Darío, y ya luego pues entramos con lo de Becker, el romanticismo, y ya también a los años que uno iba teniendo, ¿no? Por ese tiempo empecé a tener 10, 12 años ya, y bueno, ya sabía también que no era difícil adquirir pues un poemario, una novela, porque hasta entonces pues yo estaba, ¿qué te digo? Donde vivo es un pueblo pequeño, donde no hay librerías, no hay nada. Y cuando empecé a estudiar, viajaba a la capital del distrito, ¿no? Que está más o menos a 3,5 kilómetros de acá, pero la movilidad era, pues, difícil, difícil. A pesar de que tengo enfrente a la Panamericana. Y bueno, conocí por primera vez la librería cuando en el colegio nos dejan leer leer un cuento que era de César Vallejo. El cuento se llama Paco Yunque. Entonces yo pues, ¿y cómo hago ahora? ¿Dónde encuentro los libros? Y yo pues deseaba conocer más respecto a las buenas historias, a la poesía que se contaba, ¿no? Y le pregunté al profesor y me dice, aquí debe haber alguna librería. Y las librerías se venden en los libros, ahí se ven. Y yo pensaba que en la librería solamente era de cuadernos, lapiceros y otros útiles, ¿no? Pero descubrí también de que ahí justamente se vendían los libros, a pesar de que librería pues tiene bastante relación con los libros, ¿no? De ahí va el nombre. Pero por entonces pues no lograba identificar esto. Y ya conocí que dónde se vendían los libros y fue que empecé a expandir también mis autores favoritos y mis libros leídos. Sí, Naye, no sé qué te parezca, si, bueno, y también está de acuerdo Nilsson, que nos leas un poema. ¿No Sí, te gustaría, Naye? que nos comparta algún poema de este libro, Susurros del Corazón, para que quien nos está viendo y nos está escuchando, pues se anime a adquirirlo y que pues también si tienen alguna pregunta para nuestro invitado, pues se animen a hacerlo, así que aprovechenlo. Desde Perú está aquí con nosotros. Y bueno, pues vamos a escuchar el poema que gustes de tu libro, Susurros del Corazón. Pues adelante, Nilsson. Claro, voy a combatir Oriente y Occidente. Ella vivía en el Oriente, entre el silencio de la soledad y el rumor del océano.
Por eso es que por más que lejos de su amor estaba, jamás lo notaba. Él, en cambio, vivía en Occidente, en el otro extremo, tan lejano, bajo la calma del cielo. Y aunque ambos del amor sabían, ignoraban la cercanía de sus corazones. Por las noches, mirando las estrellas, imploraban al Supremo pueda juntar sus almas. Se dejaban serenar por la noche luego y subían a su alcoba cuando los suspiros se encontraban. Para hacer de su amor más pasible, intentaban hallarse entre la ilusión. Ella, en cambio, hacía uso del viento para hacer oír su voz. Él, los rayos del sol que lo abrazaban tiernamente. Y así pasaban los días y sus noches, buscando amarse entre sueños, intentando hablarse a través del espacio, buscándose en el reflejo de la luna y de las aguas, sin saber por qué. Un día ambos se hicieron a la mar, y cuando ya el sol pensaba despedirse y la luna de su sueño profundo despertar, sus barcos, luego que terminase la tormenta, y como en un sueño, juntos de la calma pudieron disfrutar. ¿Y qué crees que justo me leíste el pensamiento? Porque era uno de los poemas que te iba a decir que si podíamos leer. Porque acabo de ver una película, digo, está raro, ¿no? Vi una película que se llama ¿Cuál es tu nombre? ¿No? Your Name en inglés. Es una película japonesa y justo trata como de esta parte, ¿no? De dos personas que de repente se combinan y al final de cuentas se empiezan a buscar. Y bueno, ahí como que el encuentro de estas dos personas, del amor entre de dos personas que no se conocen, pero sí se conocen por el pensamiento y por medio de textos, ¿no? Tan común hoy en día, que se pueden enamorar de países diferentes o de lugares diferentes y que de enamorarse todo a través de textos. Entonces también por eso me hizo muy atractivo este poema, y justo te iba a decir si podías leer ese, pero bueno, nos leíste el pensamiento. No, creo que estamos sincronizados hoy. Sí, parece que sí. Escribir poesía, ¿qué tan difícil o qué tan fácil puede ser? Digo, a mí realmente se me haría difícil, ¿no? Que tú, Naye. La verdad es que siempre me ha gustado la poesía. La verdad, digamos que hasta mis 15 años o 16 me gustaba leer poesía, ¿no? En abundancia, podría decirse, ¿no? La mayoría de mis libros que empezaba a buscar eran de poesía. Y desde luego, pues a don Becker, por ejemplo, don Pablo Neruda, don Jaime Sabines. Y escribir, pues, se me hacía un poco, bueno, ya escribía desde hace tiempo, sino que, como quien dice, buscaba mejorar, perfeccionar. Bueno, ya que se da la ocasión, también les comento, por ejemplo, que durante mi etapa escolar, bueno, en la escuela específicamente, en primaria, compuse algunos versos, pero que al estar en secundaria, según el nivel que iba leyendo, los datos que iba percibiendo, fue que cuando me volví a leer, fue que pues no me gustaban, por ejemplo, y me deshice de ellos. Yo andaba pues un poco preocupado por esos días porque dije pues tanto tiempo he estado escribiendo, lo veía bonito y ahora pues son como palabras pues que en un momento se dijeron y que ahora pues no tienen valor, no les sabía dar valor. Bueno, los que empecé a hacer en secundaria, también me deshice de algunos hasta el 2013. Solo conservo 2 cuentos que escribí, ¿no? Por encargo de los maestros en esto de los trabajos que suelen haber, ¿no? Pero en el 2014, te cuento, o 2015, en el colegio en lo que
no sé cómo sea en otros lugares, pero acá cada medio año hay un día del logro, todas las metas que se han alcanzado, ¿no? Durante ese medio año. Y bueno, yo también creo que mi espíritu de escritor ya estaba un poco más independizándose. Y la maestra dice, bueno, nos quedan nada más que 3 semanas y se da este día. Y pues tenemos que presentar un trabajo, el cual se va a exponer en una área, en una aula específica que nos van a asignar al curso, específicamente comunicación. Y bueno, necesitamos sus trabajos, ¿no? Y yo dije, pues puede ser mi oportunidad para que al fin me leyesen, ¿no? Los escritos que hice hasta entonces y que me deshice luego, pues no fueron conocidos por nadie, no fueron leídos, pero este sí, el cual lo titulé Quimera Casquiva. Bueno, King en inglés, reina, ¿no? King. Y Mera, que justamente también lo mezclaba con la palabra quimera, ¿no? Fantasía, y que con el que hice también, pues, o el que fue el título de un poemario inédito que lo tengo por ahí, Quimera Casquiva. Y bueno, ahora dije, pues, estos también como que no van. Y cuál debe ser el que debo pues presentar, ¿no? Y cuando uno pues no tiene, digamos, conocidos o está escondido, no existen las relaciones con otras personas que hayan escrito, por ejemplo, se le hace bastante difícil. Yo dije, pues, ¿y cómo sé? Si a mí no me gusta, ¿cómo sé que está bien? O si a mí me gusta, ¿cómo sé que lo hago bien? Por otro lado estaba pues la ortografía, que bueno, más o menos lo vamos manejando con los docentes, ¿no? Pero en cuanto a lo que luego descubrí que se llamaba lo estético, ¿en qué nivel estoy, no? Y bueno, el poema lo presenté a la profesora, fue el primer poema mío que una persona ajena lo leía, ¿no? Se pegó incluso en la pared, se hizo la exposición, bueno, y me di cuenta de que había muchas personas que se detenían a leer este poema. Entonces fue también de que, pues ya creo que es momento de empezar a hacer más de este tipo, y noté la diferencia entre lo que había escrito hasta entonces ya y sobre ese específicamente con el que me planteé una meta de superarme. Pues ahí está el recordatorio y bueno, pues ya regresamos acá con nuestro invitado Nilson Bustamante. Y bueno, antes de que Charlie continúe con esta pregunta, justo con lo que venías comentándonos, Nilson, como todo este proceso que has pasado, ¿no? Cómo empezaste a escribir poesía. Quisiera preguntarte qué es lo que has encontrado justo dentro de la poesía que no tiene a lo mejor la novela o que tú escribas cuentos, ¿no? No sé para ti qué ha significado la poesía o qué encontraste en ella específicamente para no indagar en otros géneros o tal vez más adelante quieras escribir algo más. A ver, algo específico en la poesía es que una persona pues le encuentro como que más sabroso, más agradable, en lo que es pues más corto también, ¿no? Ya que en un cuento pues uno le encuentra también, puede hallarle un sabor, una dulzura, pero que tiene que esperar pues hasta el final, digamos, ¿no? Y que muchas veces pues uno se queda con intriga y qué pasó y cómo continúa, pero bueno, es parte del cuento, ¿no? En la poesía, en cambio, para escribirlo más que todo es que hay muchas personas que lo utilizan como terapia incluso. Y bueno, lo mío fue más o menos así, no tanto terapéutico, pero hallaba esa forma
deshacerme de algo que está mal, ¿no? Por ejemplo, como en esos momentos, pues estaba la tristeza y fue a base de eso con que escribía. Y ya que esto, pues, no se debía a algo tan grande, ¿no? Fue que tratar de como que un resumen o de coger las palabras más específicas, palabras claves con las cuales se puedan concatenar y construir esos versos. Pues mira, por acá ya hay un comentario y Guadalupe López te comenta, ¿qué susurro surgió de su corazón al ver salir a la luz tu primer poemario? La verdad que es un momento, pues, como un nuevo nacimiento, ¿no? Ver cumplido un sueño tan anhelado, llegar a la meta después de un camino que para mí pues había sido tan duro, tan difícil, complicado y que incluso en algún momento lo creí imposible. Fue un cosquilleo de alegría, donde pues la nostalgia de repente estaba ausente y solo había cabida para la alegría. Ahora, Nilsson, justo esta parte que también me gustaría como que nos leyeras, es la parte del agradecimiento. ¿Por qué? Porque es un agradecimiento, bueno, yo nunca había leído como un agradecimiento así, se me hizo como un poquito fuera de lo común. Esta parte de que lo haces de manera de poesía y se lo haces, bueno, no sé si ahorita que lo termines de leer, podemos platicar, te lo haces al lugar donde naciste. Y pues me suena bastante interesante porque por esta parte de agradecimiento y la forma en que lo hiciste. Pues vamos a escucharlo para que vean de qué estoy hablando. Claro, Más bien escuchen hablar. sí, les comento, por ejemplo, de que este agradecimiento lo dediqué a este pueblito en específico que fue el que me acogió. Yo nací en la parte andina de Perú, ya que acá tenemos, por ejemplo, 4 regiones naturales. Está el mar, que está, bueno, desde los 0 metros, ¿no? Y luego inicia la costa. Yo vivo en una zona que es desierta. Bueno, luego empieza pues la serranía, que es la parte andina, y luego está la selva. Y bueno, fue tan difícil para mí, ¿no? Ese cambio, y como siempre, pues queda los recuerdos. Y más que todo, Gritos del Corazón había tenido gran aceptación, me sentí pues más animado y por ello mismo es que el agradecimiento va dedicado pues a Mocupe. Y dice, yo sé de un enorme pueblecito, cálido y rinconcito, que desde mi niñez me acogió y me enseñó a caminar, que lloró conmigo mi llanto y mis caídas me ayudó a superar, que entendieran lo que es de un niño y lo de un hombre al trajinar. Y si rindo este homenaje como buen hijo agradecido por enseñarme de la fortaleza para abrir siempre un camino. Mocupe, corazón divino, eternamente pueblo de Dios, hermano del foráneo y del autóctono, del pasajero que con su belleza se encante. Esto más o menos es el agradecimiento, ¿no? Que forma parte de este poemario. Es el único, bueno, por el momento en que lleva un agradecimiento y al mismo tiempo en forma de poema. Los demás pues no tienen esa cualidad, ¿no? O eso en específico, un poema como agradecimiento. Sí, ahora, Nilsson, en estos momentos, o sea, cuando escribías estos libros, ¿te encontrabas en una fase de amor y desamor? Digo, para escribir de cuentos de esta magnitud, con este romanticismo, obviamente sí,
existe la musa imaginaria, pero siempre va a haber una persona que te va a hacer tener todos estos sentimientos a flor de piel. ¿Había una musa real? Bueno, quizás sí. Quizás sí, ¿no? Ya que, como te comento, fueron en mi época de colegial, ¿no? La secundaria se le conoce acá como la etapa colegial, ¿no? La primaria es la escuela, la secundaria es colegial. Y a ver, ¿qué te digo? Fue pues el cúmulo de emociones, de sentimientos, de sensaciones que uno va acompañándose, ¿no? Lo que nos llevó a empezar a escribir, pues, libros así, ¿no? Por otro lado está, pues, de que yo ya llevé mis primeros escritos de Quimera Casquiva al colegio en mi último grado, y muchas personas o compañeros empezaban a pedirme que les empezase a escribir, pues, para sus parejas, y fue ello más lo que me ayudó a continuar, ¿no? Y hacerlo tan variado, ya que en un momento solo pensaba hacerlo algo así como que el amor, pero simplemente una sola línea, ¿no? No tan desequilibrado o mostrando uno o las demás caras que tiene. Ya no te escuchaba porque como comenzó a llover un poquito, pues ya no, de repente ya se me fue un poquito como el sonido, pero bueno, sí, justo esta parte te la pregunté porque, bueno, yo estaba leyendo los poemas y de repente eran como, sí, bastante románticos, bastante melosos. Tenía, pues, sí, un grado de entereza, ¿no? Un grado de este amor que se llega a sentir, ¿no? Hablabas de un Romeo y Julieta y pues prácticamente, pues, estás como muy así a la onda de ellos. A ver, ¿sí me escuchas? ¿Sí me escuchó Naya? ¿Sí me escuchó Nilsson? Sí, solo que a Nilsson se le puso su micrófono en silencio, pero a ti sí te escuchamos bien. Ya ahí están los dos, perfecto. Disculpen. Ah, bueno. Sí, el Sí, problema tío, es con mi teléfono, disculpen. no, no te Sí, preocupes, no pasa, te pasa. preocupes, esto pasa en los en vivos, así que pues seguimos conectados acá y bueno, continuamos porque el tiempo se está yendo como agua, así que aprovechémoslo. Y Charlie, continúa, ¿qué es lo que estabas Sí, diciendo? te estaba diciendo justo esta parte de todo el romanticismo, ¿no? De este amor por el cual se puede morir el uno por el otro, ¿no? Y que si se muere uno, se muere el otro, ¿no? Y este amor tan meloso, este amor tan incluso sufrible, insufrible, lleno de matices, ¿no? Todas estas matices que conlleva al estar enamorados, al el estar siempre pensando en la otra persona, al no poder vivir uno sin el otro, al querer estar siempre juntos, a esta parte de a flor de piel, decir todo lo que sientes de una manera con metáforas, ¿no? Platicar, el decirle al ser amado todo con metáforas. Es justo por eso que te preguntaba que si en algún momento de tu vida tuviste una musa por la cual tú derrochabas y derramabas toda esta miel. Bueno, como te dije, pues quizá, no, sí, de ley que hay, pues no. Eh, es una etapa inalterable, eh, un escalón que si no eh, levantas el pie y das ese paso, pues no avanzas, no puedes continuar. Y pues sí. Sí, así es. Te digo que esta parte, bueno, de la parte del agradecimiento, te digo que también ya nos habíamos, bueno, me había latido mucho, pero no sé si tengas otro poema que te gustaría que compartiéramos.
para que, pues bueno, más o menos se dé una idea de lo que trata este poemario, porque bueno, el estar presentando este tipo de libros de poesía, pues sí, obviamente tenemos que hablar como del amor y todo lo que conlleva y todo lo que trae el poemario, pero siempre es importante el que de repente pues nos des una pequeña probadita de lo que son los poemas, de los poemas que vamos a disfrutar y que incluso pues en un tiempo, ¿por qué no? Esos mismos poemas se van a dedicar, ¿no? Eso es como, yo creo que la parte gratificante del poeta, ¿no? El que tu poema de repente ya lo veas que lo están, que alguien te sienta lo mismo que tú y se lo esté, no sé, compartiendo al ser amado, ¿no? Esta es como, no sé si para ti sea también como gratificante el saber que Nilsson, yo dediqué tu poema, ¿no? Sí, sí, sí. Y ya que lo comentas, esto de las dedicatorias, pues uno de estos poemas fue escrito para una persona de allá de México que justamente me escribió por interno. Y bueno, fue para esa persona y estaba pensando leer Somos, pero voy a leer ese poema, ¿no? Sí, El cual se adelante. titula Sueños, por ejemplo, ¿no? Va directamente hasta Puebla, te cuento. Aquí cerca. Sí, sí, dice Sueños. Y soñaré que escribo un poema para ti, pintando lo maravillosa que eres, las luchas que vences siempre y que jamás te he visto desistir. Hablaré sobre la fuerza que tienes y de la que no tienes también, pero si alguien te necesita, te renuevas y estás a mil. Conocerán de tu sonrisa misteriosa, tu sonrisa sin igual a amanecer, tu sonrisa igual a amaneceres y tus amaneceres que saben que el infinito es poco. Contaré sobre nuestra amistad sempiterna, lo colorearé con los colores del ocaso, pues no hay color igual, tan indescriptible como tu alma. Y a la mañana despertaré como hacen las flores al levantarse. Tú, en cambio, seguirás soñando que escribo un poema para ti. Ese poema Sueños. Está, se llama Sueños. Sí, es que, bueno, esta parte de escribir poesía de repente, pues plasmamos, pues más que, yo creo que es la forma de que quizás las cosas que nos dicta a veces el corazón, ¿no? El sentir pues este amor por una persona es como bueno, es muy necesario para el poeta, ¿no? Para ti, ¿qué es lo más difícil que se te ha hecho lo que conlleva escribir poesía? Lo más difícil es, por ejemplo, cuando te quedas en los primeros versos, por ejemplo. De repente, pues, se te viene una idea a la mente, te sientes tan inspirado, pero que lamentablemente te sientas a escribir y esa frase o esos versos que te imaginas en un principio, se quedan solos. Ya luego no logras seguir escribiendo más. De repente pensabas en escribir un poema de 4 estrofas, de 3 estrofas, quizá más, y simplemente pues te quedas con 2 versos, ¿no? Yo creo que eso ha sido lo más difícil porque pues como que tú querías nadar y simplemente te quedas en la orilla parado, ¿no? Y lo Pues sí. otro más Oye, difícil pues ajá, es cuando acabas un poema o escribes hasta cierto punto y luego llevas un tiempo sin ideas o algo parecido, sin inspiración, que es peor aún, pero que con el tiempo pues vuelve, ¿no? Simplemente es cuestión de, si no llega, pues hay que ir a buscarlo, como se dice, ¿no? sí, Nilsson, platiquemos sobre las ilustraciones. Primero la ilustración de la portada del libro y luego de las ilustraciones que cada poema tiene. Eh, bueno, la verdad es que no sé si se aprecia bien ahí, pero por ejemplo,
se muestra esto que es como que un castillo, ¿no? Llevándolo ya a lo hablado, ¿no? La imagen. Esto simula un castillo, tal vez el arco y las hojitas, ¿no? Que son, vienen a ser como va a llegar la primavera o los inicios de la primavera, ya que si tomamos detenimiento no hay flores aún, ¿no? Bueno, en el centro ya se ve a una pareja tomados de la mano, ¿no? Por otro lado, en el título está de color lila y dorado, y bueno, un corazón flechado ya, y con, bueno, con un lacito, ¿no? Y específicamente el color lila, por ejemplo, ¿no? Ya que es uno de los poemas que llevan ese nombre también, un poema que se titula Lila, y que tal vez cuando lo presenté a algunos amigos o lo subí en mi página de Facebook, Poeta Empedernido, tuvo gran aceptación, fue quizá el más aplaudido. Y por otro lado, cuando lo presenté, algunos escritores también hablaron bien de él, ¿no? Y bueno, por otro lado es que le da pues un resalte a toda la portada. En cuanto a las ilustraciones del interior, el ilustrador trató de hacer, bueno, no es nada mío ya en cuanto a eso, sino que el ilustrador trató de hacer una imagen que tenga bastante relación con el poema o que ayude a imaginarnos, ¿no? Eso es en cuanto a las ilustraciones. Y por otro lado, pues era de que, por ejemplo, hemos visto muchos poemas de que son cortos, ¿no? Y se ve bastante espacio vacío. Y él me dijo, oye, si no le pones un marco, quizá la hojita para que sea un poco más llamativa, tal vez ponle unas imágenes, ya que hay personas que no les gusta detenerse mucho tiempo a leer. Y bueno, basta que lean quizá un verso y vean la imagen y pues van a identificarse con el poema y van a continuar. Y bueno, sí dio bastantes resultados y muchas personas quizá cortan solamente, por ejemplo, un verso que se acerca más a la imagen y lo comparten, ¿no? Ya que eso también es lo de estos tiempos, ¿no? Bastante brevedad en cuanto a las palabras. Bueno, y algo más que me lleva a escribir es pues que siempre hay que recordarle a las personas lo que sentimos. No es como que simplemente decir yo vivo en esta casa o esta casa es mía y nunca llegar, por ejemplo, ¿no? Entonces hay que pues ir constantemente hacerles algunos arreglos de tal forma que tanto la casa se siente identificada con su dueño y pues lo mismo, ¿no? Sea aquello compartido. Así es. Sí, pues mira, Nilsson, Naye, hay otros. ajá, es a lo que iba, que teníamos unos comentarios, igual de Guadalupe López, dice que sin duda existe la musa real, así que ahí están los comentarios. Muchas gracias por estar aquí viéndonos y escuchándonos. Y pues así es, creo que coincido con Nilsson en esta cuestión de pues decirle al otro lo que sientes, ¿no? O a la otra lo que sientes, porque ya en estos tiempos pues no sabes si vas a estar el día de mañana o no, así que pues ahí está, expresan lo que sienten, no lo duden en decir, así que y si tienen Fíjate, este poemario, pues qué mejor para dedicarlos, ¿no? Claro. y fíjate, Naye, que sí es lo que también estoy de acuerdo con Milton. Siempre debes de decir las cosas cuando las sientes, ¿no? Porque muchas veces decimos, ay, no, es que el amor no se demuestra con palabras, sino con hechos. Pero pues el ser humano estamos hechos de eso, ¿no? Queremos de repente escuchar
un te amo, un te quiero, un qué bonita estás, qué guapo te ves. Como que muchas veces por hacerlo sentir nada más, no lo decimos, ¿no? Yo creo que siempre escucharlo, aunque sea una vez cada 15 días o una vez por mes, siempre es como muy gratificante, ¿no? Y bueno, como esa parte, pues, como esa parte que dice también Guadalupe López, que dice, wow, me encanta, el infinito es poco, ¿no? Y esta parte que ella también, bueno, no sé, Guadalupe López, que también le damos un saludo, que siempre está al pendiente de nuestras transmisiones de presentación de libros virtuales, pues a mí ya, pues, o sea, con esa parte, ella es una persona romántica, ¿no? Ella luego se da a notar que es una persona que dice lo que siente, y eso pues se lo agradecemos también a Guadalupe López, que pues ella es nuestra seguidora de cada programa, pero bueno, es muy, muy importante esto, Nilson. Y no dejen de ser románticos ni románticas, así que pues ahí está, digan lo que sienten. Sí, claro, de las dos partes. Sí. Claro, y no, no digan nada más cuando les regalan cosas, no. Tiene razón. Con el anillo de diamante dice, ay, te amo, yo también. Sí, y bueno, y qué mejor pues que recordarlo no solamente quizá con obsequios de valor monetario, sino también pues con versos, ¿no? Tal vez un escrito, una carta. Bueno, les comento, también estoy próximo a, bueno, no tan próximo, pero sí, ya tengo un libro de, no sé si llamarlo de cartas o escritos así, ¿no? Con una forma para dedicar específicamente, en el que pues suceden o plasmo hechos imaginarios en cierto modo, y que de una u otra forma nos pasa a todos de repente, ¿no? De repente un almuerzo, un compartir, un café y recordar aquello, pues una cosa maravillosa, ¿no? Ya que, por ejemplo, ahora estamos, no sé cómo esté la cosa por allá, pero aquí aún esto de la cuarentena no está tan estricta como hace algún tiempo, pero aún nos mantenemos alejados, ¿no? Y qué mejor pues que de repente dedicarnos a algún escrito. Sí, así es. Nilson, nada más vamos a al recordatorio y regresamos para despedirnos. Naye, Claro. a este recordatorio y para regresar a despedirnos. Sí, así es, pues, una vez más, muchas gracias a los que nos están viendo y comentando. Y bueno, pues les recordamos que este programa es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Pues ahí está este aviso que hay que estar recordando, pero pues continuamos con esto porque ya se nos está agotando el tiempo y pues ya estamos a unos minutos de terminar. Nilson, pues recuérdanos, o más bien dinos, en dónde podemos encontrar tus libros, dónde podemos encontrar esta serie de 5 libros que, como bien comentabas en un principio, es este proceso del amor. Así que pues, para no perdernos estos poemas, ¿dónde podemos adquirirlos? Bien, gracias a ustedes y gracias pues a todas las personas que nos están viendo. Pueden encontrarme en Facebook, por ejemplo, o a Poeta Empedernido. Es un seudónimo con el que empecé a escribir desde el 2018, ya que en mis inicios siempre empecé a utilizar esto de los seudónimos porque no le tenía confianza, digamos, a mí mismo, a lo que escribía. Y entonces como que, bueno, si lo escribe, por ejemplo, un seudónimo que utilicé era el Cute. Bueno, por ejemplo, si escribe el Cute, pues, y no le gustó a alguien o dijeron, oye, esto no va, pues no había ningún
problema conmigo, o si es que le gustaba a alguien y de repente, pues, bueno, sucedía una u otra cosa, pues yo trataba de librarme, ¿no? Pero que luego me di cuenta de que mis escritos eran aceptados y me sentí aceptado también yo, por ejemplo, ¿no? Y ya desde el 2018, a finales del 2018, empecé a utilizar el seudónimo de Poeta Empedernido, con el que creé una página en Facebook, pueden seguirme ahí, o Nilson Bustamante Vázquez también. Ahí están los enlaces para poder adquirir mis libros que se encuentran disponibles en Amazon. Bueno, y para acá en Perú están estos libros que los tengo impresos. Por el momento no he publicado aún en otros países, pero bueno, ya será el momento, ¿no? Saludos para todo México. Pues muchas gracias, Nilson. Pues ahí está, ya saben dónde conseguirlos, en Amazon o contactarse a través de Facebook con nuestro invitado, con Nilson Bustamante. Así que pues no tienen excusa para no adquirir estos libros. Pues algo más que quieran compartir, el tiempo ya se nos ha terminado. Esta charla estuvo muy amena. Nilson, muchas felicidades por esta serie de libros. Ojalá que lleguen muy lejos y que si tienes por ahí algún otro que quieras presentar, pues este es tu espacio. Y pues algo más que quieran compartir antes de irnos. De verdad agradecerles por abrirme las puertas, por proporcionarme este espacio, ¿no? Agradecer a las personas que han estado siguiendo la transmisión, bueno, las personas que también lo verán luego, porque sé que esto queda grabado ahí, ¿no? Y quiero compartir unos versos de despedida, el cual les dediqué a mis compañeros de instituto. Dice así: el tiempo se ha esfumado, con sus pasos rechinantes y esponjados se ha alejado, con su sol y sus tinieblas se ha ido, dejándonos vivencias cuyos rastros jamás olvidaremos y viviremos por siempre, alimentando la esperanza del reencuentro. Hasta pronto. Y aunque quisiera que sea un hasta mañana o un hasta luego, sé que mentir sería, ya que pronto será ese día que nos volvamos a ver. Me quedan cortas las palabras y mi mente demora en comprender cómo puede ser que tan pronto nos dejemos de ver. Ayer, con la inmadurez a cuestas, buscábamos una profesión, anhelando ya ese día que termine nuestra formación. Pero hoy que llega, no sé cómo, quisiera volver a aquellos días en que por primera vez los conocí. Cuán rápido pasa el tiempo y tan solo me pone triste el pensar que se dará el adiós. Muchas gracias. ¿Sí? Pues ahí está, qué bonito, y pues así es, está un poco melancólico, es como justo lo que dices, un hasta pronto, y pues eso es lo que te decimos a ti aquí desde México. Pues no te decimos adiós, te decimos un hasta pronto y esperemos coincidir más adelante en alguna otra presentación de tu libro, alguna vez que puedas venir a México, nosotros para allá, pues encontrarnos, estaría buenísimo. Y pues, Charlie, ¿algo más que quieres agregar? Pues nada más dar el agradecimiento, como siempre, a todos los que hacen posible hacer estos programas cada semana, a Juan Manuel Gutiérrez, a Sharet, a Cintia, a Tina, que eres mi compañera, y aquí estamos los dos echándole ganas para hacer la presentación de estos libros de escritores independientes, al igual que el programa que tenemos los días miércoles, que es la presentación, bueno, que es Eusebio Rubalcaba Presenta, que presentamos todo lo que conlleva al arte, cultura, música, deportes y literatura. Y pues también a los escritores, ¿no? A los que siempre brindan este espacio, que nos brindan su tiempo, que nos comparten su libro. Yo sé que a veces es difícil confiar y pasarnos el libro en PDF. Yo sé que es difícil a veces, que creen que nosotros vamos a hacer mal uso del escrito, pero pues no. Nosotros nada más lo utilizamos para leerlo y para que hacer esta presentación amena, porque pues nosotros no podríamos hablar de algo si no lo conocemos, ¿no? Entonces, pues también damos el agradecimiento
a toda la confianza que nos brindó Nilson para poder leer estos poemas, para poderlos pues hojear en este libro que él ya pues, nos hizo favor de mandar, el de Susurros del Corazón. Y pues como dices, Naye, esperemos, Nilson, también pronto estemos presentando otro libro tuyo, que sería un enorme placer volver a platicar contigo, porque bueno, se quedó demasiado de qué charlar y pues damos todo el agradecimiento desde acá, desde México hasta Perú. Muchas gracias nuevamente, de verdad, a la librería Eusebio, a ti, Charlie, y bueno, a la compañera que en esta noche hicieron de esta presentación, pues, maravillosa, ¿no? Gracias a todo el equipo técnico que tienen, gracias a todo México por abrirme las puertas, por abrir las puertas a mi literatura, y un abrazo grande. Gracias. Un abrazo a la distancia. Sí, pues esperemos pronto sea físico. Pues recuerden que estos programas se quedan pues ahí grabados en la página de Facebook de Librería Eusebio Rubalcaba, también desde la página de Nilson, seguramente lo va a estar compartiendo, así que pues compártanlo para que mucha gente se entere de estas presentaciones de libros, de esto que estamos haciendo para ustedes. Así que pues ahí está. Mi nombre es Nayeli, muchas gracias por habernos acompañado, a todos los que nos estuvieron comentando, viendo, escuchando. Así que pues mañana nos vemos en punto de las 7 para el programa de todos los miércoles. Así que pues ahí está, para que no se lo pierdan. Pues vámonos. Muchas gracias a todos. Mañana tenemos a un poeta del barrio, mañana hablamos de rap ahí en el programa del Eusebio Rubalcaba Presenta. Y pues sí, como siempre, gracias Guadalupe López por habernos seguido en la transmisión. Ahí ya en los comentarios dejé las dos páginas de Poeta Empedernido y de Nilson Fustamantes. Ahí está. Gracias. Adiós. Nos estamos viendo.